¿Se oye bien? Sí. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias, muchísimas gracias a todos por vuestra presencia. Se nota el interés y, desde luego, la preocupación que todos tenemos por este tema tan importante para nuestro pueblo como son y como va a ser la próxima depuradora de aguas residuales que vamos a tener en Castillo de Locubín. Todos los que estamos aquí estoy plenamente convencido de que queremos que nuestras aguas y que nuestro río vaya limpio. Y desde luego que vaya limpio y desde luego que no huela, como hace algunos días cuando no había caudal suficiente antes de la lluvia, pues evidentemente por todos los sitios olía. Por nuestra vega olía nuestro río. Y eso es lo que tenemos que intentar paliar de alguna forma y desde luego tenemos que intentar solucionar. Regar con aguas limpias desde la presa del Nogueral hacia abajo, no regar con la contaminación, con los focos de infección, con las bacterias, con los productos químicos. Yo estoy plenamente convencido que hoy todos los que estamos aquí queremos que exista una depuradora y que nuestro río vaya limpio. Estamos, por tanto, en un momento histórico en la vida de nuestro pueblo. Os pido que tengamos una amplia visión de mira. No pensemos en los intereses individuales, sino en el interés colectivo de este pueblo. Una depuradora no se hace para un día, ni una depuradora se hace para dos. Una depuradora se hace para 50, para 100 años. Nuestros hijos y nuestros nietos, depende de la decisión que desde luego tomemos, pues hoy depende de la decisión que tomemos en estos precisos momentos, pues así mirarán hacia el pasado y verán si hemos tomado la decisión más adecuada o no. Por tanto, seríamos malos gestores de lo público si por motivos personales o partidistas o por alguna cabezonería no llegáramos a un entendimiento, que es lógicamente lo que tenemos que hacer. Creo que esta reunión se debería de haber planteado hace bastante tiempo. Yo creo que si esta reunión se hubiera planteado hace bastante tiempo, estoy convencido que hoy tendríamos depuradoras de aguas residuales en nuestro pueblo. Por eso agradezco, sobre todo al equipo de gobierno, el empuje que han tenido para conmigo e intentar coger el toro por los cuernos y, desde luego, el intentar solucionar los problemas que tiene el proyecto para efectivamente hacer realidad la depuradora de aguas residuales. Y desde luego quiero agradecerlo al equipo de gobierno y desde luego quiero agradecerlo también al equipo técnico del ayuntamiento. Quiero agradecer a la oficina técnica, a Martín, a todos los de la oficina técnica que han estado arrimando el hombro para que estudiemos la realidad de la depuradora de aguas residuales, para que estudiemos todas las posibilidades que teníamos con la forma que tiene nuestro pueblo, donde podíamos ubicar mejor la depuradora o si podíamos modificar o no este proyecto. Ellos han sido, junto con el maestro de obras que ha puesto sobre todo el sentido común, donde hemos ido sobre todo por coherencia y por buenas ideas de querer hacer lo mejor para todos, pues por lo que se ha retomado este tema y desde luego por lo que hemos intentado hacer lo mejor posible y ahora lo contaremos. Hemos estudiado con los técnicos que realizaron el proyecto, con los técnicos de la Junta. Hemos realizado también conjuntamente reuniones con muchos de los afectados y desde luego también hemos tenido reuniones pues con el delegado, con los diputados de carretera, con técnicos de diputación, porque también, y ahora explicaré por qué los vamos a implicar, y para hacer una realidad de lo que se ha estudiado y de lo que hemos hecho, pues y conociendo la problemática que tenía el proyecto, que ahora os lo contará nuestro técnico, pues estudiábamos la posibilidad
que muchos de vosotros nos decíais de subir el agua al Cerrillo del Cardo. Allí teníamos las bolsas de Alpechín y, por tanto, teníamos ya, había olivos, no molestábamos a nadie, pero en el minuto 3, cuando vimos los costes que era elevar el agua sucia con motores, elevar aguas con bolsas de basura, con bolsas, con todo lo que lleva, la agua fecales, pues evidentemente eso no solamente sería el desgaste de motores, sino que también pues tendríamos un desgaste en energía de más de 50.000 euros. Desde luego, esta corporación, ni los técnicos, ni ninguno de nosotros íbamos a tener y a poner este agravamen en el recibo del agua, porque al final todo lo que cueste la depuradora lo vamos a pagar los castilleros. No el edificio de la depuradora, sino el coste de depurar nuestras aguas, pues desde luego lo tendremos que pagar los castilleros. Y 50.000 euros entre muchos, la verdad que subiría también mucho el recibo del agua y no sería lógico, sobre todo por eso que decía al principio, porque hoy no solamente estamos nosotros mirando, sino las generaciones futuras también miran al día de hoy. Por tanto, si hay alguien del Cerrillo del Cardo por aquí, que no se preocupe, que en la depuradora no va al Cerrillo del Cardo. Siguiendo hacia adelante, vimos la posibilidad de, por su propio peso, de ponerlo en un espacio que se ha estudiado, que era en la isla, una huerta de la isla. Pero inmediatamente al poco tiempo, y como hemos estudiado tanto el proyecto, pues queríamos saber exactamente la realidad de lo que era una depuradora. Fuimos a Alcalá, fuimos a Alcahuete. En Alcahuete se inauguró la depuradora hace 6 meses. Y allí vimos que la depuradora, cuando hay unas grandes cucharas que limpian en su primer periodo de depuración, todos los lodos se sacan y lo echan en un contenedor. Por tanto, la depuradora huele. Y no íbamos a ser nosotros, ni iba a ser yo, el que le echara ese gravamen a una ribera tan importante y tan buena como es la isla. Por tanto, tampoco se va a hacer en la isla. Pero entonces, ¿qué podíamos hacer? ¿Dónde podíamos poner la depuradora para que todas las comunidades de nuestro pueblo, y desde luego para que toda la gente de nuestro pueblo, tuviésemos el mejor sitio, el más adecuado, para que realmente la depuradora de aguas residuales fuera una realidad en nuestro pueblo? Pues empezamos a ver de nuevo el proyecto. Un proyecto que ahora os contará Pepe García, nuestro arquitecto, y que ahora le veremos todos los pros y los contras que tiene, y que sobre él, pues, al final, cuando él hable, pues yo intervendré de nuevo para decir las mejoras que se le han hecho al proyecto. Hola, buenas noches. Gracias a todos por vuestra asistencia y bueno, paso brevemente a explicar cuál es el proyecto que actualmente hay aprobado por la Junta de Andalucía con la ubicación actual de la depuradora. Hago hincapié en que es la depuradora es de Castillo Cubín y Ventas. O sea, recalco lo de Ventas porque hace 10 años, una cosa así, hubiera sido posible depurar tan solo el agua de Castillo, pero hoy en día no, hoy en día van de la mano. Castillo y Ventas tienen que depurarse exactamente con la misma, es decir, hay que depurar las aguas tanto de Castillo como de Ventas, es decir, van de la mano. Entonces, cualquier posible ubicación tiene que tener en cuenta las aguas de Ventas, es decir, con lo que implica bombeos, con lo que implica tuberías, etcétera, etcétera. Bueno, paso a ver dónde el proyecto que hay actualmente aprobado por la Junta de Andalucía, con todos los vistos buenos y pendiente de licitación. Es un primer plano, ahora paso, digamos, detalladamente. La ubicación de la depuradora, claro, tenía que estar suficientemente alejado de Castillo y suficientemente cerca de Ventas
como para no ser un gravamen excesivo la impulsión de agua de ventas. Entonces, el sitio que se escogió, esto fue, a nivel técnico, fue una parcela que hay más o menos en esa posición, a unos 6 kilómetros de Castillo y a unos 2 kilómetros de Ventas, 1,5 kilómetros de Ventas más o menos. Bueno, como es un plano bastante grande, pues lo que hemos intentado aquí es, lo que hemos hecho es coger y trazar sobre un vuelo aéreo los vertidos, el colector que iría tanto de Castillo de Locubín a la depuradora como de Ventas a la depuradora, por el sitio exacto, y esto es bastante exacto, que está reflejado en el proyecto. Los puntos, la línea roja es el colector de Castillo hacia la depuradora y la línea azul es el colector de Ventas. Esta línea tiene una serie de puntos amarillos que esos son los pozos. Aproximadamente hay pozos cada 50 metros, es decir, una tubería para proceder a su posible limpieza, para proceder al mantenimiento, tiene que tener una serie de pozos cada cierto número de metros. En el caso de la depuradora de Castillo, esos metros son 50 metros, es decir, que cada 50 metros hay un pozo de registro. Entonces, en línea amarilla están contempladas exactamente los pozos de registro. Cuando se habla de indemnizaciones, expropiaciones, etcétera, tan solo, o sea, el terreno que se expropiaría sería solamente donde va ubicado en los pozos amarillos, es decir, los puntos amarillos. El resto no, el resto son servidumbre. Bien. El paso de la depuradora, el colector sería, vamos, de una forma más detallada para que, en fin, los que estáis aquí sepáis más o menos cuál es la situación, lo podéis identificar. Hemos dividido una serie de planos, son unos 7 u 8 planos más o menos por sectores, ¿no? Entonces, el primer sector sería la salida, lo que es la concentración de vertidos. Parte del mismo punto que actualmente se concentran los vertidos, o sea, donde se acumulan todos los vertidos de Castillo, parte exactamente del mismo punto. Y comienza su andadura más o menos hacia unos 30 metros aproximadamente, paralelo a la carretera Castillo-Ventas. Aquí hay otra tubería, que es una tubería azul, que eso lo que recoge es el bombeo del barrio de Triana. El barrio de Triana aproximadamente son unos 2 metros o 3 de columna de agua, este punto más bajo que ese, unos 3 metros aproximadamente. Entonces hay que elevarlo con una serie de bombas, eso es una bomba de pequeño caudal, y hay que elevarlas justo al punto de donde parte la concentración de vertidos. Aquí habría un bypass, es decir, en el caso de tormenta o en el caso de lluvias excesivas, el agua que va a la depuradora está limitada por la propia capacidad de la depuradora. Más o menos, para que hagáis una idea, la tubería roja, la línea roja, es una tubería de 40 centímetros, que no es mucho, realmente es poco. Entonces, en el caso de tormentas o en el caso de lluvias excesivas o en el caso de que haya bastantes afluentes, pues aquí lo que habría sería digamos, una arqueta, una compuerta, en el cual el agua que no cabe en la depuradora saldría por el colector, perdón, saldría por el sitio que actualmente, es que estoy al revés y a veces el ratón no controlo bien. Entonces, seguiría por el punto donde actualmente sale e iría a parar al río San Juan. Entonces, estos serían, para que sepáis e identificáis, los pozos de registro. Y esto sería la posición exacta de la tubería del colector. Entonces, pasaría por los llanos, más o menos, ya lo hemos dicho, unos 30-40 metros por debajo de todas las líneas de huertas. Perdón. Seguiríamos por los llanos, seguiríamos aquí, más o menos también prácticamente sería una línea recta, más o menos a una pendiente de si esta pendiente de la carretera tiene aproximadamente un 1,5, una cosa así, aquí algo más pendiente, cerca de un 1,5 más o menos, una cosa así. Pasaríamos entre el río y la granja,
la granja esa existente, seguiríamos siempre por este lado del río. Aquí el río se va acercando, se va estrechando hacia el camino, hacia la carretera de ventas, entonces, digamos, sería prácticamente una línea recta, también cerca del río, muy cerca del río. Seguiríamos por ahí, por la zona de la isla, y aquí vemos que prácticamente, como el río se acerca bastante a la carretera, aquí la línea, digamos, el colector iría casi por el borde de la carretera, o sea, por el borde, pero pegando a las huertas. O sea, sería el borde, pero la parte baja del borde de la carretera. Seguiría por aquí, muy cerca, ya hemos dicho, de la carretera, sería por esta parte. Aquí ya empieza a separarse la carretera, digamos, hay un ensanche, lo que es en la zona de huertas, y la tubería sigue su propio camino, digamos, con una pendiente uniforme, buscando el paso en la otra parte del río. O sea, aquí se separaría bastante la carretera. Aquí vuelve a juntarse porque el río, digamos, la carretera del río, digamos así, muy estrechito. Y hay una zona, esta concretamente es donde pasa el río. Lo pasa más o menos por la misma zona que pasa, que pasa una acequia por ahí, es decir. No, perdón, ese es el plano de antes, ¿no? Eso es. El río lo pasa por la parte baja, es decir, que ahí no lo pasa en sifón, sino que los técnicos decidieron, así, en Confederación también, hay ciertas limitaciones o más dificultades para que Confederación conceda permisos para pasar el río por la parte alta. De todas formas, en cualquier caso, aquí lo pasaron por la parte baja del río, es decir, que pasa aproximadamente el colector a unos 1,5 metros, 2 metros por debajo del lecho del río. Entonces, ¿qué pasa? Que está perdiendo bastante cota. Es decir, que nosotros esa cota la tenemos que recuperar aquí con una pendiente bastante, o sea, la pendiente de la tubería iría bastante menor que el paso del río, o sea, que la parte superior del paso del río, iríamos por esta parte, digamos, ya hemos pasado lo que es el río, y por aquí pasa el arroyo salado, digamos, por esta zona aproximadamente. Aquí vuelve a pasar el arroyo salado, también lo pasa por la parte baja, es decir, por abajo. Aquí vuelve a pasar por esta zona, ya en el camino de isla, a medio camino entre el camino de isla y el río. Seguimos por aquí, por esta zona de la huerta de la Pacheca, ya por esta parte del río, por la otra parte, digamos. Y llega aproximadamente, este es el sitio de la EDAR, de la estación de depurador, una parcela de unos 8.000 metros aproximadamente, y al haber pasado el colector por debajo del lecho del río, llegamos a unos 7 metros, aproximadamente 8 metros, por debajo de la parcela depuradora. Es decir, que hay que elevar el agua unos 8 metros, aproximadamente, 7 metros y medio, ¿no? En la línea azul está el colector de venta del Carrizal. Vamos a hacerlo, partimos de venta del Carrizal para arriba. O sea, aquí la concentración de vertidos sería en el mismo punto donde actualmente hay, lo que habría sería una arqueta de bombeo, porque esto hay que hacerlo todo en bombeo. Es decir, la depuradora está, exactamente no sé los metros, pero que está más arriba, ¿no? La cota no lo sé, pero bueno, sería todo en bombeando, y la opción escogida sería, en lugar de que aquí pase por huertas, olivares o fincas, aquí sería como una vez que se haga el bombeo, da exactamente igual que pase por huertas o pase por el carril, por camino público, aquí iría todo por camino público. Es decir, cogería la zona del Marroquín y cogeríamos el camino de la isla, siempre por el centro del camino de la isla, o sea, por el camino de la isla,
seguimos por el camino de la isla, la línea de puntos es lo que va en bombeo, lo que va en presión, ¿sabes? Seguiríamos por el camino de la isla justo a este punto. Este es el punto más alto. Aproximadamente está unos, creo que recordar que era unos 30, 40 metros por encima de Venta del Carrizal, del punto de concentración de vertidos. Y aquí iría ya por su propio paso, a partir de aquí, evidentemente aquí no hay pozo de registro, porque esta tubería está en presión y no habría pozos de registro. Aquí sí habría, volveríamos otra vez a los pozos de registro, que irían todos por el camino, iría ya por su propio paso hasta la parcela de la depuradora que está en esta situación. Al ir por el camino vuelve a entrar o vuelve a ir al punto más bajo de la parcela, con lo cual estas aguas se juntan con estas, se juntarían y habría que bombearlas juntas a unos 7 metros a la parte alta de la depuradora. En fin, ese es el proyecto que actualmente hay escogido. Como ha dicho Cristóbal, pues ha visto varias posibilidades, varios puntos más, pero claro, todos tienen sus pros y sus contras. Vale, gracias, bueno, gracias Pepe. Paso a Cristóbal. Mira, yo he pedido al técnico municipal que nos explique el proyecto porque yo no creo en este proyecto. Yo lo que voy a decir, pues bueno, lo que pienso, no creo que pasar por La Vega desde el principio hasta el final, hasta Venta del Carrizal, pasar por una vega, entrar con una bulldozer, con una máquina grande y quitar el manzano, quitar el peral y todo esto, pues yo creo que eso es una barbaridad de proyecto. Ese es el que hay y desde luego cuando desechamos las demás ideas empezamos a trabajar de nuevo en modificar este proyecto. En modificar este proyecto porque por donde pasa, que es la vida del castillo y que ha sido la vida durante muchísimo tiempo, que es La Vega, pues va a abrir una brecha, una herida. Y yo recuerdo porque yo tengo una huerta en el Nogueral, la segunda huerta, vosotros os acordáis de Cristóbal, de mi abuelo, cuando iba a pasar la luz del Nogueral, cuando iban a poner la luz, pues se empeñaron en que iban a poner un poste justo en mitad de la huerta. Y yo recuerdo el revuelo que se lió en mi casa. El sentido común de mi abuelo decía que por mi huerta que no se ponía el palo de luz y que por qué no se ponía en la parte del olivo, él decía en el seganillo, que por qué no se ponía allí, que desde luego que eran 5 o 6 metros más de cable. Pues ese mismo sentido común es el que a mí me ha hecho decir que por mitad de la huerta no puede ir el trazado de las tuberías del agua fecales de Castillo de Locubí. Y ha sido ese mismo sentido común el que ha hecho que yo escuche a la comunidad de regantes desde el Nogueral hacia abajo y escuche también a todas las huertas afectadas desde el Nogueral hacia arriba hasta justamente la cooperativa y estudiar muy bien el proyecto. Por eso decía antes que le agradecía al equipo técnico del ayuntamiento, porque conjuntamente el equipo técnico del ayuntamiento, junto con nosotros, hemos estado algunas noches sin dormir para ver cómo solucionábamos esta papeleta. Yo creo que lo que estamos aquí, muchos estamos de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, o no, no lo sé. Estamos de acuerdo, vale. Pues teníamos dos problemas, uno cruzar la huerta y otro cómo iba a volver de nuevo la agua a la presa de Noguera. Sí es cierto que a muchos se le ha contentado diciendo que bueno, por donde va la tubería, tú puedes enganchar tus desagües. Y entonces, pues entonces va a tener la posibilidad de no hacer depuradoras o de no hacer una fosa séptica, porque el futuro es en cada casilla pues tener una depuradora o algo similar que desde luego no vierta agua sucia al río. Pero con la propuesta que os vamos a hacer, desde luego también es viable el poder solucionar este tema. Pero sin más dilaciones, os voy a decir en qué hemos estado trabajando.
el tubo bueno, por donde van los conectores, esta tubería, no puede ir por mitad de la vega, y hay un sitio en el que sí puede ir y que es público, que es la carretera de Diputación. Pero convencer a la Diputación para que en su carretera pongamos un tubo no ha sido una tarea fácil. Ayer estuvieron precisamente el último técnico viendo la posibilidad y hoy me ha llamado el diputado diciendo que tiremos para adelante porque por la carretera de Diputación podemos ir. Pero ir por la carretera de Diputación, es decir, no ir por mitad de la vega, coger la carretera, ir hacia adelante, en un punto cruzar, porque hay que cruzar, y por tanto el ayuntamiento ya está negociando con una huerta para no expropiar. Pasamos al carril de la isla, pero por la parte ya del Salao, cruzando el Salao, y vamos por el propio carril, porque nos da las pendientes necesarias, y vamos por el propio carril hasta donde se va a ubicar la depuradora. Yo creo que ahora, en ese sentido, es decir, no vamos a introducirnos por mitad de la vega. Y otra de las problemáticas que me trasladaron era precisamente que el agua cómo iba a volver a la presa del Nogueras. Pues bien, también hemos estado hablando hoy con los redactores del proyecto y hace tiempo con los técnicos de Diputación, hace 3 días. Esto es todo muy reciente, y muy reciente porque queríamos hacerla ya y porque queremos hacerla ya. Y la solución que tiene es, desde luego, que Castillo de los Gubín no solamente tiene aguas fecales, sino que conjuntamente con las aguas fecales tenemos las aguas residuales y tenemos, desde luego, también las aguas de nuestras fuentes. Tenemos el nacimiento, los sobrantes del nacimiento del Lavar, que va conjuntamente con las aguas fecales. Los sobrantes del Venero de las Comunillas, que van también. La fuente de Pichanda en el nacimiento, la fuente de Rafael Muñoz, la fuente del Paseo, la fuente de la Plaza, la fuente de Condesa Humanes, la fuente de Triana, la fuente de Corea, la fuente del Colmenero, los sifones, el Camino del Caño, la Ontana, el Molinillo, y desde luego tenemos veneros también que van ahora mismo a las aguas fecales, como son el venero de Vinagrillo, en Josefa Mena, pozos que existen en las casas que también van ahora mismo actualmente a las aguas residuales, es decir, ahora mismo a las aguas fecales. Pues bien, si nosotros en ese mismo proyecto, en vez de empezar a coger la agua justo en la cooperativa, si somos capaces, y el otro día hablando con los técnicos se lo decía, si somos capaces de coger las aguas fecales, no ahí, porque ahí están todas mezcladas, que somos capaces de cogerlas pues en el paseo, aquí, porque están canalizadas, y también en la calle empedrada, incluso en otras calles que están canalizadas distintamente las aguas fecales y también las aguas residuales. Si somos capaces de esta fuente llevarla a la agua, a las tuberías de agua de lluvia, de aguas pluviales, pues desde luego esas aguas verterían directamente al río y no tendrían que pasar a la depuradora. Con eso nos ahorramos también que menos agua es la que pasa por la depuradora y desde luego menos costes los que tendríamos nosotros. Por tanto, de todo ese volumen de agua que sale en la presa, justo en la cooperativa, pues le quitaríamos toda la parte que son aguas, que son limpias, que son buenas y que son buenas desde luego para regar. Yo en principio, el compromiso que hoy adquirimos aquí, que si alguien quiere tomar la palabra o si alguien quiere decir algo, pues desde luego estamos abiertos sobre todo a solucionar y a paliar todos y cada uno de los problemas que tenemos en este tema. Pero sí quiero decir una cosa antes de pasar la palabra a quien quiera intervenir. Yo quiero decir una cosa. El otro día, hablando con los técnicos de la Junta de Andalucía, si nosotros tiramos para adelante, como no han visto con ese potencial que tenemos también el equipo técnico, en el que nosotros íbamos a hacer la modificación de este proyecto,
Si nosotros tiramos para adelante, en el 2017 pueden empezar las obras. Y son 3 millones y pico de euros los que pueden venir a Castillo de Locubín pues bueno, para que yo les decía que los materiales, que el personal y que todo, pues debería de ser de Castillo de Locubín. Debería de ser de gente, trabajadores y desde luego materiales que salgan de aquí, de Castillo. Yo creo que eso sería un impulso también bueno, esos 3 millones y pico de euros que se quieren en Castillo, y desde luego a partir de ahora estoy a vuestra entera disposición. Si queréis intervenir en lo que queráis.